Estimados hermanos y amigos, sean todos bienvenidos a una lección más. El día de hoy estaremos comenzando una miniserie de lecciones con base en las grandes enseñanzas que obtenemos a través de la vida personal del rey Salomón. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 15 y en el verso número 4 manifestó lo siguiente: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Como podemos observarlo a través de este versículo, todo el relato que nosotros obtenemos por medio del Antiguo Testamento, sin lugar a dudas, nos ofrece muchísima luz para que podamos aprender a partir de lo que allí encontramos. Sin lugar a dudas, son varias y preciosas las enseñanzas que podemos obtener a través del ejemplo particular del rey Salomón. Pero si hay algo que verdaderamente me llame la atención en relación con este personaje bíblico, es que así como podemos observar enseñanzas muy positivas en relación con el rey Salomón, otras, por el contrario, son muy negativas. Y esto hace que Salomón sea muy parecido a la inmensa mayoría de nosotros como seres humanos o incluso como creyentes, quienes tenemos cosas muy buenas, pero quienes debemos también mejorar muchísimas otras cosas más. Así entonces, hoy estaremos dando inicio a esta serie de lecciones para que por medio del rey Salomón podamos aprender tanto aquello positivo que ciertamente debe ser destacado como lo negativo que también debemos reconocer. Y para empezar esta lección, seguramente la primera de esas grandes enseñanzas que podemos obtener es que un joven puede llegar a ser un fiel creyente. Y lo digo porque cuando pensamos en los jóvenes, no es muy común que los asociemos con un gran compromiso espiritual. Lastimosamente, en la gran mayoría de los casos, la juventud está más relacionada con el pecado, con el libertinaje o con distintos tipos de excesos. Pero cuando nosotros observamos, analizamos la historia temprana del rey Salomón, tal vez su primera gran enseñanza es que una persona, no por ser joven, puede dejar de ser un creyente fiel. O en otras palabras, ser jóvenes y ser cristianos, para hablar de nuestro contexto particular, son cosas perfectamente posibles. En la palabra del Señor se nos habla precisamente de la historia del rey Salomón en Primera de Reyes capítulo 3 y entre los versos 5 al 2. Este será nuestro texto base por medio del cual estaremos desarrollando esta lección. Primera de Reyes capítulo 3 versículos 5 al 12 nos dice lo siguiente: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven.
y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque, ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí, te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. A través del pasaje que acabamos de observar, que acabamos de leer, Salomón nos ofrece tres grandes lecciones que todo joven, y es que en esta lección en particular me quiero dirigir a los jóvenes, pero eso no quiere decir que no lo sirva para los que estamos más viejitos, para los que tenemos un poco más de edad. Pero estas lecciones que van enfocadas a los jóvenes, todos necesariamente las debemos conocer. En primer lugar, Salomón sabía o reconocía totalmente sus grandes limitaciones. Limitaciones propias de su juventud, inexperiencia e ignorancia. Es muy raro que un joven reconozca sus limitaciones. Por lo general, los jóvenes se consideran muy sabios, autosuficientes. Incluso algunos pueden llegar a pensar que pudieran ser invencibles. Cosas de la edad, cosas precisamente de la ignorancia y de la inexperiencia. Pero cuando nosotros observamos a Salomón, y es sumamente interesante que en este texto lo vemos siendo un joven, ya este muchacho nos enseña a reconocer nuestras propias grandes limitaciones que podamos tener. En algún momento el apóstol Pablo decía, ninguno tenga mayor concepto que el que deba tener acerca de sí mismo, y esta es la gran enseñanza o la primera de las grandes enseñanzas que obtenemos a través del rey Salomón. En segundo lugar, y a diferencia de muchos jóvenes, no es que solamente Salomón supiera aquello que le faltaba, sino que también sabía cuál era la fuente para suplir eso que no tenía. La palabra de Dios dice, y esto precisamente lo escribió Salomón en Proverbios capítulo 2, versículos 2 al 6. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata le buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Y observemos la frase que allí está resaltada, la del versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Salomón sabía que era un ignorante, que era un adolescente, que le faltaba experiencia en muchas cosas. Pero si algo sabía Salomón, a pesar de todas estas cosas negativas, es dónde podía hallar sabiduría, conocimiento y entendimiento acerca de la vida misma. Hoy en día,
Es muy posible, y así lo creo, que hayan buenas fuentes de conocimiento y de sabiduría, pero lo que nos enseña Salomón después de mostrarnos el gran problema que tienen muchos jóvenes, y es que como su nombre lo indica, adolecen de grandes y muchas cosas. Salomón sabía dónde suplir eso que le faltaba. ¿Cuál es la mejor fuente para hallar el conocimiento? Nuestro Señor. Es verdaderamente lamentable que muchos jóvenes, y aún más triste que jóvenes de la iglesia, hoy en día se encuentren profundamente entregados a filosofías vanas, huecas y vacías. Cuando vemos a Salomón hablándole al Señor, él sabía qué pedirle, y ahorita veremos un poco más acerca de esto. En el verso 9 del texto que acabamos de leer, Salomón le dice al Señor: dale a tu siervo un corazón entendido para dirigir a tu pueblo. La gran enseñanza de Salomón es que Dios es la fuente principal, la más trascendente, la mejor para adquirir esa sabiduría que tanto requieren los jóvenes, pero también que tanto necesitamos los seres humanos. Y finalmente, Salomón supo con toda claridad cómo debía acercarse a nuestro Dios. Como vemos desde el texto anterior, Salomón buscó al Señor, lo buscó para adquirir sabiduría, pero aquí en este texto, en Segunda de Crónicas, en el capítulo 1 y entre los versículos 1 al 12, vamos a ver cómo Salomón busca la presencia del Señor. En otras palabras, este texto nos ofrece el contexto por medio del cual podamos entender las razones por las cuales Salomón le pidió a Dios aquello que le pidió, es decir, sabiduría. Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículos 1 al 12 nos dice: Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él, y lo engrandeció sobremanera. Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, a jueces y a todos los principales de todo Israel, jefes de familia. Y fue Salomón, y con él toda la asamblea, al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios, que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios de Kiriat Jearim al lugar que él le había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. El altar de bronce que había hecho Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba allí delante del delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria,
ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas. Y también te daré riquezas, bienes y gloria como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Como podemos observarlo a través de todo este texto, mis queridos hermanos y amigos oyentes, las razones por las cuales Dios le ofreció esa posibilidad a Salomón es clara. No fue por azar, sino porque detrás de todo aquello existen, sin lugar a dudas, grandes lecciones que también debemos aprender. Hasta aquí hemos observado cómo Salomón reconoce sus enormes limitaciones. Salomón, por supuesto, no era un hombre, o más bien, no era un joven muy sabio, necesitaba conocimiento, necesitaba experiencia, necesitaba discernimiento y sabiduría para gobernar a su pueblo, y por eso acudió a la principal fuente para lo mismo. Buscó la presencia de Dios para adquirir sabiduría. Pero aquí se nos dice cómo Salomón se presentó delante de la presencia del Señor. Y es que una vez cuando Salomón se acerca al lugar donde debía buscar la presencia del Señor, lo hace de la manera correcta, de la forma adecuada. Así entonces Salomón también nos enseña dónde debemos buscar la presencia del Señor. Hoy en día, muchas personas, lastimosamente, buscan a Dios en sus propios conceptos, de manera subjetiva. Lo buscan en religiones sin fundamento bíblico. Los buscan incluso en muchas denominaciones y sectas que Dios jamás reveló a través del Evangelio. Salomón nos enseña en primerísimo lugar dónde buscar la presencia del Señor. Salomón nos dice a dónde debemos acudir para encontrarnos con Dios. Y hoy en día es en la iglesia del Señor Jesucristo donde está la presencia del Señor, aunque también podemos buscarlo en oración, en lo más íntimo de nuestro lugar de reposo, en la intimidad de nuestro hogar. Pero si queremos como grupo buscar la presencia del Señor, necesitamos hallarlo en su iglesia. En segundo lugar, y según lo observamos en 2 1:6, Salomón no se acercó jamás a Dios con sus manos vacías. Él ofreció no solamente una enorme cantidad de sacrificios, sino que seguramente era lo mejor que tenía. 1000 holocaustos presentó delante de la presencia del Señor. Y como les decía, Salomón no viene delante de la presencia de Dios sin nada. No ofrece tampoco cualquier tipo de ofrenda. Le da a Dios lo mejor que puede darle y en una cantidad increíble. 1000 holocaustos presentó ese día solamente como sacrificio Salomón para el Señor. Y finalmente, Salomón se acerca a la presencia de Dios no para pedirle cualquier cosa. Es interesante cómo el mismo Señor, cuando responde la petición de Salomón, contrasta aquello que le pide con aquello que no. Salomón no le pide cosas físicas, no le pide tampoco cosas que tengan que ver con lo material, lo político, social. No le pide días de vida, salud. No, Salomón sabía a quién buscar, es decir, al Señor, para qué buscarlo, para pedirle sabiduría y cómo acercarse a la presencia de Dios, ofreciendo lo mejor de sí mismo.
Salomón le pide a Dios que le dé sabiduría, pero no para ser famoso, no para resaltar sobre todos sus contemporáneos, sino para gobernar de la mejor forma posible a su pueblo. Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 10. Dios alaba a Salomón por aquello que no pide, pero por consecuencia, por aquello que le pide. Así entonces, Salomón, como lo hemos venido diciendo a lo largo de esta lección, sabía a quién buscar, cuándo buscarlo desde muy joven, cómo buscar la presencia del Señor con reverencia, con respeto, con lo mejor que podía ofrecerle. ¿Y para qué buscarlo? Para hallar sabiduría, para tomar decisiones correctas o adecuadas, para hacer influencia correcta también para todos aquellos que le rodeaban, sabiendo que su posición era la del rey de Israel. Sin lugar a dudas, entonces, Salomón, incluso desde joven, es una gran fuente, es un buen ejemplo para nosotros, para saber reconocernos a sí mismos, para saber con exactitud quiénes no somos o quiénes somos, para saber dónde hallar eso que nos falta, para acercarnos a Dios correctamente, para saber dónde buscarlo y para saber por qué buscarlo, a nuestro Creador. Así entonces, a manera de conclusión, esta es la primera lección que podemos observar en relación con el rey Salomón y sin lugar a dudas a través de lo mismo podemos obtener grandes lecciones para nuestra propia vida. Salomón nos enseña a buscar a Dios, escuchen jóvenes, desde muy temprana edad. Nos enseña dónde debemos buscarlo. Nos enseña cómo debemos buscarlo, con respeto, con reverencia, ofreciendo lo mejor que tengamos. Nos enseña por qué debemos buscarlo, para adquirir sabiduría, para adquirir conocimiento, para que podamos tomar buenas decisiones. Así entonces, terminamos nuestra primera lección, pero mis hermanos y amigos oyentes, son muchas más las lecciones, o por lo menos son varias, las que se nos ofrecen a través del contexto del Antiguo Testamento en relación con el rey Salomón. Desde ahora, quisiera invitarlos para que me acompañen en la próxima lección, donde seguramente también estaremos aprendiendo grandes enseñanzas en relación con este mismo personaje. Si no es por el momento, quiero agradecerles su amable atención y les deseo a todos ricas bendiciones en Cristo Jesús. Hasta pronto, mis hermanos y amigos.